Hola a todos, de nuevo con vosotros para una nueva edición de Leeros a Libros en la que vamos a hablar de un tipo de literatura, un género misceláneo que es ensayar la realidad. El ensayo como forma de pensamiento aplicada a la literatura, de literatura aplicada al pensamiento. Un género que creo inaugura Montaigne. Efectivamente, Michel de Montaigne en el siglo XVI utiliza esta palabra para unas pequeñas reflexiones con afán de divulgación y sin pretensiones filosóficas, que lo llamará essai, ensayos en francés, que inmediatamente viene al castellano, se canibaliza por completo la expresión tratado, concepto del tratado, y en el mundo anglosajón llega a definir el artículo pequeño y enjundioso. Pues que empiece el ensayo. Solo un ensayo podría estudiar el mito de Peter Pan y la extraña vida de su autor, J.M. Barrie. Y así lo ha hecho Silvia Herreros de Tejada con este fabuloso ensayo, Premio Caja Madrid, el último premio ensayo, el octavo, que se llama Todos crecen menos Peter, por Lengua de Trapo. Es en los márgenes de la cultura oficial donde puede volver a conformarse un grupo orgulloso de sus referentes compartidos. Este y otros consejos, alineados con un poco de Homer Simpson, PlayStation y MTV, son los que nos ofrece Eloy Fernández Porta en su último ensayo, Homo Sampler, todo un pensador espectáculo. Pues es curioso cómo Montaigne llega a crear un género, que es una forma bastante habitual además. Él es un hombre cortesano, que a los 35 años sufre una caída de caballo, y entonces... Vaya, como Clark Kent. No es exactamente una caída de caballo, será como San Pablo. Y se retira a sus dominios de Montaigne, de la montaña. Y entonces ahí se monta, que todavía existe, una torre donde él se aísla con una biblioteca fantástica en la que está en un perpetuo diálogo con Platón, con todos estos, con todos los filósofos, quiero decir, y empieza a escribir. Pero no empieza a escribir sistemas filosóficos, sino las reflexiones que a él se le ocurren, y son desde los cálculos renales, porque tiene el canibalismo, como decíamos, o ciertas cosas que luego va dando a sus amigos y familiares, hasta que la fama de esos pensamientos es tal que decide publicarlo con el título Ensayos, que es un título, por otra parte, muy modesto, porque son ensayos sobre la realidad, ¿no? Ensayos de comprender la realidad. Sí, a mí me interesa mucho lo de ensayo como prueba, como hipótesis, ¿no? Que no está probada todavía y que admite otras, además. Exacto. Con lo cual llega hasta hoy, llega hasta nuestros días, el género del ensayo, y se sigue, yo creo, incrementando sus contenidos, sus técnicas, ¿verdad? Porque no tiene nada que ver, por ejemplo, Eloy Fernández Porta, del que hablaremos ahora, con Luis Racionero, que sin embargo están conectados, ¿verdad? Y conectados sobre todo desde la subjetividad, desde ese no estar cerrado que dices tú, que es lo interesante. Por eso ensayo sustituye a tratado, porque el tratado era desde la ortodoxia, de la locura, del pensamiento. No, esto es Claro. sobre. Entonces viene la opinión del escritor, ¿no? Y en el caso de Montaigne, que no solamente es el precursor, sino el modelo, porque es una visión tolerante, liberal, muy moderna. Muy moderna también era la visión que daba Animalario, la compañía de teatro de la obra Urtain, que es su último trabajo, cuando hizo Últimas palabras de Copito de Nieve. ¿Te acuerdas? Aquel Sí. orangután albino del Zoo de Sí. Barcelona, que utiliza los trabajos de Montaigne sobre la muerte, un trabajo muy senequista en el que recomienda aceptar la muerte con mucha tranquilidad, ¿no? Y cerrar y despedirse. Pero claro, lo hacía el mono, que sufrió eutanasia. Le tuvieron que matar porque tenía un cáncer de piel. Sí, el pobre Copito, que llegó a ser un símbolo de la época. Exacto. Una época en la que aparecieron, además, hablando de ensayos, los ensayos posmodernos, ¿no? Como los que traemos hoy, por ejemplo, de Fernández Porta, Homo Sampler, y de Luis Empieza con Racionero, Racionero. que es como la prehistoria casi del mundo que vas a hablar tú después, porque son las filosofías del underground que él escribe después de su experiencia en Berkeley, en California, sobre todo en Berkeley, quiero decir, y que ya sistematiza una serie de rasgos que son los que 30 años después o 40 años después
Fernández Porta extiende de una forma, porque eso es de una efervescencia, claro, absoluta, ¿no? Un ensayo absolutamente contemporáneo, el de Eloy Fernández Porta, que se caracteriza sobre todo por el humor. Él utiliza el lenguaje académico, es denso, es complejo, es muy iluminador también sobre la realidad que nos rodea, pero es muy cachondo, que es lo que, en mi opinión, va a facilitar el acceso de esta obra y de Afterpop, la anterior, al público general. Sí, pues tal vez no tan efervescente, pero muy, muy interesante es el ensayo de Silvia Herreros de Tejada, Todos crecen menos Peter, dedicado a la figura de Barry, el creador de Peter Pan, y desde luego al personaje de Peter Pan. Al peterpanismo. Al peterpanismo. Muy interesante, con un punto de vista subjetivo, ensayístico, que merece la pena. Muy bien. Pues no podemos irnos sin recomendar también dos tratados que hacen ver esa idea del ensayista como explicador de la realidad, ¿no? Explicar la realidad poética, el hecho poético, es una de las cosas más complicadas, sin recurrir a la propia poesía. Francamente. Y Dámaso Alonso lo consigue con Poesía española, un tratado clásico de estilística, un sistema que él inventa y desarrolla de análisis alucinado de la poesía, muy divertido también. Y muy recomendable, Resistencia de materiales, de Jorge Richman, ensayos sobre el mundo y la poesía y el mundo. Otro personaje que conoce desde dentro la poesía y que nos la brinda con muchísima claridad, con muchísima transparencia, a la manera de la teoría estética de Valéry. Así que... Dificilísimo y muy iluminador. Sin ninguna duda. No podemos sino recomendaros que sigáis ensayando, probando y buscando en los libros respuestas y preguntas también. Ensayemos, pues, os esperamos.